Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde, aquí nos encontramos para estudiar juntos y analizar la porción de este Shabbat, la Parashat Ashavua, como lo hacemos todos los viernes a la tarde, sábado, o sea, el sábado es el día en que subo el video, pero lo estoy grabando el día viernes. El último video que hice la semana pasada generó mucha polémica. Al analizar la porción de la semana pasada, desde la perspectiva de la Kabbalah, surge la historia de Jacobo, de Jacob, en el momento en que lucha con un ente, ángel, demonio. Es un poco difícil saber de qué se trataba, quién era el que luchaba con él, y como hago en general, lo analicé desde la perspectiva del libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah, y esto generó mucha polémica. Por eso yo creo que vale la pena que hablemos un poquito más de ello, porque en ese pedazo de la porción de la semana pasada que aparece en el libro Zohar se esconden de los secretos más grandes, más importantes que podemos intentar comprender para entender este mundo. Y esto nace en la historia de Jacobo, durante esa noche donde se describe en el Antiguo Testamento que él lucha con alguien, y cuando termina esa lucha al amanecer, ese alguien lo bendice y en esa bendición le cambia el nombre a Jacob y ahora lo llama Israel. Y yo expliqué cómo la Kabbalah lo analiza, y primero que algunas personas dijeron que la Kabbalah es algo satánico. Empezamos por ahí. Y yo sé que muchos de ustedes se enojan conmigo cuando yo comento sobre comentarios de ese tipo. Me dicen que no vale la pena que yo conteste, pero yo creo que sí, que es importante contestar, porque yo misma soy testiga de un fenómeno que está ocurriendo estos últimos años. Y es que en las redes sociales aparecen un montón de videos o contenidos hablando de ciertos temas que algunos consideran teorías de conspiración, otros no, pero no importa cómo uno los considere, pero lo que yo quiero decir es que cuando se empieza a repetir una idea, en un momento la gente la empieza a creer. Eso es lo que explicó el director de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, que era la mano derecha de Hitler. Él dijo, ¿cómo se transforma una mentira en verdad? Simplemente se repite muchas veces. Entonces, puede ser que aparecen un montón de videos o textos diciendo una mentira, y en general la persona que lo ve o lo escucha no se toma el trabajo de investigar seriamente cuando escucha una cosa así y simplemente lo repite como un loro. Y eso genera mucho daño a veces a niveles de la generación de enorme sufrimiento a mucha gente en el mundo. Por ejemplo, algunos hablan en las redes sociales sobre un libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, y citan de ese libro y culpan a los judíos de eso, cuando históricamente es un hecho ya sabido que fue copiado de un libro de un escritor francés, y se copió ese libro para generar daño a los judíos, o sea que se inventó algo, y eso es sabido a nivel histórico. Lo que pasa es que la gente no se toma el trabajo de ni siquiera corroborar las cosas, y hasta gente que ustedes siguen, que ustedes creen que son gente inteligente y culta, comete el mismo error. Y a mí eso no me importaría mucho si el resultado no fuera generar odio hacia grupos de gente que luego sufren, siendo gente totalmente inocente, sufren de vuestro odio y de vuestros actos que pueden llegar a ser muy severos. Podemos recordar cosas que ocurrieron en el siglo XX, en Alemania, por ejemplo, hacia los judíos, que no voy a describir lo que pasó aquí porque ya no se puede hablar nada en estas redes, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, hoy en día se está utilizando mucho el término Kabbalah, pegándolo a cosas muy negras, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y si una persona aquí repite o escribe en los comentarios que la Kabbalah es algo satánico, quiere decir que nunca en su vida abrió un libro de Kabbalah. Eso es lo que quiere decir.
porque por casualidad yo estudio el tema y estudio de muchos grandes maestros y yo creo que es algo de las cosas más puras, más bellas, más elevadas, más de adoración al Padre Creador, al Uno. No puede haber algo más alejado del satanismo que la Kabbalah, pero como a ustedes se los repiten y ustedes no hacen vuestra tarea de corroborar e investigar y estudiar, al fin y al cabo logran su objetivo, logran el objetivo de difamar a un grupo de gente totalmente inocente con cosas que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, volviendo al tema de la Kabbalah, yo creo que la Kabbalah es una de las mejores formas de entender lo que está codificado dentro del Antiguo Testamento. Es increíble la cantidad de sabiduría y de profundidad y de elevación espiritual que uno puede obtener al estudiar la Kabbalah. Así que yo se los recomiendo. Una persona me preguntó qué buena traducción podría yo recomendar del libro Zohar. Aquí vemos el libro Zohar. El que yo tengo es el libro comentado por el rabino Yehuda Ashlag, editado y compilado por el rabino Michael Berg. Así que el que le interesa puede buscar esta versión. Es una versión muy buena. Entonces, volviendo a lo que le ocurre a Jacobo, en ese evento tan importante que esconde secretos importantísimos para nosotros, para entender este mundo, sobre todo la relación entre Dios, el diablo, el hombre. Vamos a comenzar con lo que dice el libro Zohar, hablando de ese evento. En la porción Tazria del libro Zohar, aquí explican los rabinos que están discutiendo y hablando sobre el tema, hablan de cuando Jacob hace pasar a su familia, hace cruzar el arroyo y él se queda solo del otro lado, y ahí va a comenzar la lucha con este ente. Y dice, ¿qué tenía en mente Jacob para hacerlos cruzar el arroyo en la noche? Y responde el otro rabino, él vio al acusador caminando entre sus campamentos. Luego dice, es mejor llevarlos de aquí cruzando el arroyo para que éste divida entre ellos y así no haya confusión, ya que los demonios no pueden cruzar los ríos. Entonces, primero tenemos aquí el concepto de acusador. Y luego, claramente, el libro Zohar nos dice que se trata de un demonio. Pero ¿acaso el demonio es algo necesariamente malo y es algo necesariamente desconectado de Dios el Creador? Y aquí ocurre el tema más importante, y es que al amanecer, cuando ya ese ente se debilita, cuando llega el amanecer y Jacob ya se siente fuerte y él está venciendo, el ente quiere irse, le pide que lo deje ir. Y Jacob le dice, no te vas a ir antes de que me bendigas. Y en ese momento es cuando el ente, ese demonio, le dice que ya no se llamará Jacob, sino Israel. Y mucha gente comentó, ¿cómo puede ser que un demonio lo bendiga? Y son preguntas muy legítimas. Entonces, para eso volvamos al término acusador. Aquí nos dice que el ente era un ente acusador. Y volviendo a la terminología de la Kabbalah, como expliqué la semana pasada, en este mundo existen los justos, que son la gente que está del lado de la misericordia, los que tienen el deseo de adhesión a Dios, al Creador, al Uno, y están los que están del lado del juicio, que son la gente que no tiene el deseo de adhesión al Creador y los que cometen transgresiones contra la voluntad del Creador. Y lo que tenemos que entender aquí es que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que fue creado primero en una separación, un evento de separación de la unidad con Dios. Y esa separación también equivale a una dualidad, a que todo tiene un opuesto. A su vez, sabemos que una de las características principales de este mundo es el libre albedrío. Y el libre albedrío no es algo que existe en todas partes. Y por un lado, Dios crea al hombre y lo crea para que viva una vida paradisíaca, llena de bendición, pero para poder vivir esa vida paradisíaca tenemos que cumplir ciertas leyes, y la esencia de esas leyes es el respeto al prójimo, es
no que lo que yo quiero puedo hacer, sino que puedo hacer cualquier cosa que quiera mientras yo no genere sufrimiento en otro ser. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, este mundo fue creado con un libre albedrío en el que tenemos que aprender a través de nuestros errores a elegir correctamente. Esa es la esencia de este mundo. Por eso es que nos equivocaremos muchas veces y luego tendremos que tomar responsabilidad sobre las consecuencias de nuestras equivocaciones. De nuevo, esto recuerda el término karma. Y karma es algo totalmente personal. Yo hice algo mal, dañé a alguien, la vida me va a traer un evento donde yo aprenda que yo dañé al otro, que yo aprenda cómo se siente hacer lo que yo le he hecho a otro. Quizás va a ser de otra manera, es muy difícil saber cómo va a ocurrir, pero es un aprendizaje como resultado de mi ignorar al prójimo, es decir, el rendirme ante mi Yetzer Hará, que es la tendencia al mal, que tal como yo expliqué muchas veces, Yetzer Hará, la palabra Ra, que es mal, también se decodifica como Ratzon Atzmi, que quiere decir deseo egoísta, es decir, todas las malas decisiones que tienen que ver con hacer algo que yo quiero, que me dé placer, ignorando el sufrimiento ajeno, tienen que ver con el deseo egoísta. Entonces, dentro de este mundo existe esa ley, la ley de causa y efecto, que a través de esa ley en algún momento vamos a aprender a elegir siempre a tomar decisiones que no generen sufrimiento ajeno. A eso es a donde tenemos que llegar. Y parte de todo este mecanismo es el acusador. Y ese es ni más ni menos que el demonio, el diablo, como queramos llamarlo. Es decir, es el lado del juicio que es el que juzga ese acto que hemos hecho, que ha tenido que ver con saciar un deseo egoísta a pesar de que he generado sufrimiento a otro ser. Entonces, el ente del juicio, el ente maligno, entre comillas, es el fiscal, es el que te lleva ante Dios y te señala a ti, dice, mira lo que hizo. Es como el ente que va a activar el proceso de causa y efecto en el que tengas que experimentar sobre ti mismo el sufrimiento que le generaste a otro, hasta que te des cuenta lo que significa generar ese sufrimiento, entonces lo decidas tú mismo desde tu corazón, de forma totalmente espontánea e intuitiva, dejes de generar sufrimiento ajeno. Entonces aquí vemos en el Zohar cómo nos explica que aparece el acusador ante Jacob. Ese era un demonio. Y luego aquí en el Zohar se explica que ese acusador era porque Jacob dentro de sí sentía una especie de culpa por haber obtenido la primogenitura, ¿se acuerdan? Con el guiso de lentejas, y luego haber obtenido la bendición de su padre disfrazándose como Esau. Entonces, él antes de cruzar ese río, aparece ese ente acusador y dentro de él estaba esa culpa, al parecer. Así que esa lucha durante esa noche oscura, que es el momento donde actúan los entes acusadores, los del lado del juicio, actúan en la oscuridad. En esa noche quizás la lucha fue con él mismo, fue con su conciencia. Y cuando llega el amanecer y ya el ente acusador se debilita, antes de que se vaya, Jacob no lo deja ir y le dice, no te irás antes de bendecirme, porque es ese fiscal el que tiene que poner el sello de que él está limpio. El mismo ente es el que le cambia el nombre. Y también aquí en el cambio de nombre hay algo que nos señala exactamente esto, porque el nombre Yaakov viene de la palabra Akev. Akev quiere decir talón, pero también quiere decir ir en pos de o ir detrás de. Entonces, Jacob, al haber nacido segundo de Esau, es como que iba detrás de Esau.
pero el que merecía esa primogenitura era él, y también el que merecía la bendición del Padre era él, porque él era el hombre del lado de la misericordia y su hermano era del lado del juicio, y actuaba como alguien del lado del juicio. Era un hombre violento, no era espiritual en absoluto, y Jacob era todo lo contrario. Entonces todo lo que él hizo era para corregir una situación incorrecta, que era que Esaú fuera el primogénito. Entonces, durante esa noche, cuando termina la lucha con ese ente acusador, él le pone el sello, le cambia el nombre, que ya no se va a llamar Jacob, que es el que va en pos de, sino que se va a llamar Israel, que la palabra Israel quiere decir Yashar el, y eso significa directo a Dios, conexión con Dios. Entonces tenemos que entender que aquí se juntan muchas cosas, esto tiene muchas contradicciones, a veces la lógica, el racional no logra captar estas contradicciones juntas, pero tenemos que entender que el ente acusador, se puede decir de una forma simplista, trabaja para Dios, porque él es el lado del juicio, que es el que te va a enseñar, te va a mostrar tus errores para que tú los corrijas. Entonces, para todos aquellos que preguntan y dicen, pero ¿cómo puede un demonio bendecir? Puede bendecir porque ese demonio también trabaja para Dios y él es el fiscal, como en la famosa historia de Job, como le dicen en castellano. También en esa historia tan importante y profunda se lee un diálogo entre el diablo, que es el acusador, y Dios sobre Job, porque el diablo viene a señalar algo sobre Job para decir, no, él no es tan limpio como tú crees. Pero bueno, el tema de Job no es el tema de hoy, pero tenemos que entender que en nuestras vidas, en muchas ocasiones nos encontraremos con ese demonio, ente acusador, que viene del lado del juicio y puede aparecer como situaciones, puede aparecer también como cargo de conciencia, como algo que no te deja dormir de noche, tal como vemos aquí en el caso de Jacob. Pero en el caso de Jacob, el demonio acusador se despide de él con la bendición de que él estaba limpio. Por eso su nombre cambia de ser el que va en pos de, se transforma en el que está conectado con Dios. Entonces, mi mensaje, si yo me puedo permitir decir algo desde mi humilde posición, es que cuando en nuestras vidas encontramos situaciones, personas, etcétera, que nos parecen del lado oscuro, en vez de juzgarlas, porque en ese momento nosotros empezamos a actuar como del lado del juicio, lo cual es lo peor que podemos hacer, tendríamos que quizás dialogar con eso para ver qué es lo que hay dentro de mí que lo está trayendo a hacerme pasar por ese evento, por esa sensación, por esa situación. Porque quizás quiere decir que hay algo que tengo que limpiar en mí. Entonces, hoy más que nunca, cuando vemos lo que pasa en el mundo, y ya yo creo que estamos hasta la coronilla de tantos videos y teorías de conspiración mostrando lo malos que son los malos y lo que planean sobre nosotros, quizás tenemos que dejar de odiar y juzgar y empezar a mirarnos a nosotros, porque la solución está solo ahí, corregirnos nosotros y dejar que Dios haga el resto. Y eso quizás quiere decir que tenemos fe, si confiamos en que Dios haga lo que es correcto. Entonces, mi querida audiencia, espero que hayamos profundizado un poquito más sobre este tema de el ángel, demonio, Jacob. Sin lugar a dudas, un tema fascinante, una de las partes más importantes en el Antiguo Testamento, en el libro Zohar. Y yo les recomiendo a todos que estudien la Kabbalah, pueden empezar de donde quieran. Es un tema gigantesco y complejo, pero empiecen por donde quieran, porque se empieza de esa manera. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, les agradezco por estar aquí conmigo
Nos veremos pronto. En mi segundo canal les conté ya que en esta plataforma donde hablo, la última semana anularon la posibilidad de darme like en un video. Así que si quieren ayudarme, den mucho like a mi video y compártanlo. Y será lo que Dios quiera. Si Dios quiere que yo siga aquí, seguiré. Y si no, no. Si no, habrá alguna otra cosa interesante que hacer. Entonces, los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.